En el Imperio Inca, el error no era un detalle, era una amenaza, una piedra mal encajada, un mensaje entregado tarde, un augurio mal interpretado, y el sistema entero podía tambalearse. Aquí no existía el casi, no existía el suficientemente bien. Existía la perfección o la consecuencia. Hoy vamos a entrar en 5 lugares del imperio donde fallar no era una opción. 5 errores que no eran simples equivocaciones, eran imperdonables. Y lo más inquietante es que muchos de ellos no dejaron registros escritos, solo dejaron silencio. Si quieres entender cómo se construye un imperio que no tolera el margen de error, quédate. Error número 1. El sacerdote sin margen. Imagina estar frente al cielo y que miles de vidas dependan de lo que tú creas ver. En el Tahuantinsuyo, interpretar no era opinar, era medir el destino. El sacerdote observaba el movimiento del sol, la forma de las nubes, la intensidad del viento en la madrugada. Cada señal era un cálculo. No existía el azar, existía el mensaje. Si el augurio indicaba lluvias, el Estado movilizaba recursos. Si anunciaba sequía, se redistribuían alimentos. Si sugería guerra, los ejércitos se preparaban. Una lectura equivocada no era un error personal, era una falla del sistema. Y cuando el sistema falla, alguien paga. El sacerdote no tenía tablas escritas, no tenía gráficos, no tenía margen de prueba y error. Tenía el firmamento y el peso del imperio sobre los hombros. Las noches podían ser largas, el silencio podía volverse insoportable. ¿Y si confundía una nube pasajera con una señal divina? ¿Y si interpretaba como advertencia lo que era simple variación natural? El problema no era el cielo, el problema era la consecuencia política. Porque un mal augurio podía desatar decisiones irreversibles, movilizar hombres, alterar cosechas, cambiar rutas comerciales. El sacerdote sabía que no podía decir, me equivoqué. En ese mundo el error no se corregía, se asumía. Y asumir significaba enfrentar la desconfianza del Inca, la sospecha de la élite, el murmullo del pueblo. La autoridad espiritual era frágil, se sostenía mientras acertada, se quebraba cuando fallaba. Por eso la observación era obsesiva, repetitiva, meticulosa. Cada amanecer era una auditoría del cielo, cada eclipse una prueba pública. Y en una sociedad donde lo sagrado legitimaba el poder, fallar no era solo equivocarse, era poner en duda el orden cósmico. Imagina la presión. Decirle al gobernante que el año será próspero y que luego la lluvia no llegue. Decir que el enemigo caerá y que el ejército sea derrotado. No hay margen para la improvisación cuando la palabra guía al imperio. El sacerdote debía transformar señales ambiguas en certezas absolutas y hacerlo con convicción, sin titubeos, sin mostrar miedo. Porque el miedo también se interpreta. Si el intérprete duda, el sistema duda, y un sistema que duda pierde cohesión. Así funcionaba el primer error imperdonable. No era un error visible como una piedra mal colocada, era un error invisible, pero expansivo. Un cálculo equivocado podía alterar la logística, la política y la fe al mismo tiempo. En ese contexto, mirar el cielo era un acto de riesgo. No bastaba con saber, había que acertar, siempre. Porque en el Imperio Inca, el cosmos no admitía excusas. Error número 2. La paranoia del mensajero. En un imperio que se extendía por miles de kilómetros, la información viajaba a pie. No había margen para la demora, no había copia de seguridad. Solo un hombre y su resistencia. El chasqui no era un simple corredor, era un nodo viviente del sistema, un eslabón que no podía romperse. Imagina correr por senderos estrechos, al borde del abismo, con el pecho ardiendo, sabiendo que lo que llevas en la memoria o en el quipu puede activar ejércitos, mover alimentos, cambiar decisiones políticas. Si tropiezas, no solo caes tú, cae la sincronización del imperio.
El Tahuantinsuyo funcionaba como una red perfectamente tensada. Cada tambo, cada relevo, cada tramo del Capacnán estaba calculado. El sistema confiaba en el ritmo. El ritmo lo era todo. El chasqui no corría por gloria, corría contra el desorden, contra el retraso, contra el caos logístico. Un mensaje tarde podía significar cosechas mal distribuidas, refuerzos que no llegaban, advertencias que perdían sentido. Y cuando la información pierde tiempo, pierde poder. Piensa en la presión mental. Memorizar instrucciones complejas, recordar cifras, mantener intacto un quipu que no admite nudos sueltos. No hay ensayo previo, no hay segunda oportunidad. Solo hay relevo. El chasqui entregaba el mensaje al siguiente corredor, y en ese instante, el sistema respiraba. Pero entre un relevo y otro, todo dependía de su cuerpo. Si enfermaba, si dudaba del camino, si confundía un tramo, el error no era privado, era estructural, porque el imperio no se movía solo por fuerza militar, se movía por coordinación, por sincronía. Y la sincronía exige precisión. Imagina recibir una orden de movilización y que el mensaje llegue con horas de retraso. En montaña, horas pueden ser la diferencia entre ventaja y derrota. El chasqui sabía que su respiración sostenía decisiones que no vería, que su fatiga no era personal, era política. Y aún así corría, bajo lluvia, bajo sol, de noche. El miedo no era caer, era fallar en el tiempo, porque el tiempo era invisible, pero implacable. En un sistema donde todo estaba interconectado, un retraso era una grieta, y las grietas se expanden. El chasqui vivía bajo esa conciencia constante. No podía distraerse, no podía improvisar. En su mente debía ser tan firme como sus piernas. Algunos mensajes eran rutinarios, otros decisivos. Nunca sabía cuál cambiaría el rumbo de algo mayor. Esa incertidumbre es presión pura, porque no sabes si el mensaje que llevas sostiene la paz o anticipa la guerra. Y aún así debes entregarlo intacto, sin alterar una palabra, sin olvidar un detalle. En ese mundo, la información no se almacenaba, se encarnaba, se convertía en carne y hueso. El chasqui no podía decir, me equivoqué de ruta, no podía explicar que el cansancio lo venció. El sistema no se detenía para comprender, solo evaluaba resultado. ¿Llegó o no llegó? Por eso el segundo error imperdonable no era visible como una piedra mal cortada, era silencioso, un retraso de minutos, una confusión mínima. Pero en un imperio tensado por distancias extremas, lo mínimo podía escalar. La paranoia del mensajero no era exageración, era conciencia estructural. Saber que cada paso era parte de algo inmenso y que si su ritmo se rompía, el orden podía fracturarse. En el imperio inca, correr no era deporte, era responsabilidad absoluta. Error número 3. El vacío de las aclas. Ser elegida no siempre era un honor. A veces era una despedida silenciosa. Las aclas eran seleccionadas siendo niñas, no por deseo propio, sino por pureza, habilidad o linaje. Desde ese momento, su vida anterior comenzaba a borrarse. Familia, juegos, identidad. El Aclahuasi no era solo un recinto, era una frontera, una arquitectura diseñada para transformar personas en función. Se tejía, allí se aprendía disciplina, allí se moldeaba obediencia. El error no era un hilo mal cruzado, el error era una mancha simbólica, porque el tejido no era ropa, era representación del Estado. Cada prenda destinada al inca o a un ritual debía ser perfecta. Geometría exacta, simetría limpia, color sin desviación. No existía el margen artístico, existía el estándar. Imagina las manos pequeñas, concentradas, tensas. El silencio del recinto, la supervisión constante. El miedo no era al castigo inmediato, era a la descalificación, porque fallar significaba no estar a la altura de la elección.
Y si tu valor proviene de haber sido elegida, perderlo es perderlo todo. El vacío comenzaba ahí. Las Aklas no representaban su historia personal, representaban al imperio. Sus nombres podían diluirse, su función no. Y cuando tu identidad se reemplaza por una misión, el error se vuelve amenaza existencial. Un patrón mal alineado no es solo imperfección técnica, es una fractura simbólica, un defecto que podría llegar a manos del poder. Y el poder no tolera imperfecciones visibles. En ese entorno, la excelencia no era aspiración, era obligación silenciosa. No había aplausos, no había reconocimiento público, solo continuidad. Las horas se repetían, los gestos se automatizaban. El error debía anticiparse antes de ocurrir, porque corregir después podía ser demasiado tarde. El verdadero miedo no era físico, era psicológico. ¿Qué ocurre cuando tu vida entera depende de no fallar? Cuando cada hilo es una prueba. El Aklahuasi funcionaba como un sistema cerrado, ordenado, vigilado, regulador. No se trataba solo de producir textiles, se trataba de producir perfección visible. Y la perfección sostenida desgasta, agota, consume identidad. Porque no puedes relajarte, no puedes decir hoy no. El tejido que salía de esas manos podía ser ofrenda, símbolo o vestimenta sagrada. Y lo sagrado no admite error. Así nace el tercer error imperdonable. No es ruidoso, no genera derrumbes, pero erosiona desde dentro. La anulación progresiva del yo para evitar la falla. El silencio interior que reemplaza la duda. La disciplina que se vuelve identidad. En ese mundo fallar no era simplemente equivocarse. Era traicionar la razón por la cual había sido apartada del resto. Y cuando tu valor depende exclusivamente de tu precisión, cada respiración se convierte en examen. Las Aklas aprendían algo esencial. No se trata de hacerlo bien. Se trata de no fallar nunca. Porque en el imperio inca, incluso el hilo más fino podía cargar el peso del orden. Error número 4. La disciplina del error. Una piedra mal colocada no es solo una piedra fuera de lugar. Es una grieta en la autoridad. Es una fisura en la promesa de perfección. Y en el imperio inca, la perfección no era estética, era política. Observa los muros. Bloques irregulares que encajan sin mortero. Ángulos imposibles. Superficies pulidas hasta el milímetro. No están hechos para verse bien. Están hechos para no fallar. La ingeniería inca no buscaba rigidez absoluta. Buscaba adaptación. Movimiento controlado. Muros que respiran durante un sismo. Pero respirar no es improvisar. Es cálculo invisible. Es entender fricción, peso, contacto. Sin fórmulas escritas. Sin planos firmados. Imagina ser el cantero responsable de una piedra central. Sabes que si sobresale apenas 1 milímetro, quedará ahí para siempre. El error no se borra, se exhibe. Cada bloque es público, permanente, incorregible una vez colocado. No existe el después lo ajustamos, porque desmontar es debilitar, y debilitar es riesgo. El miedo no es al castigo inmediato, es a dejar una cicatriz eterna en una obra imperial. La piedra mal encajada no grita, pero acusa, permanece. Y en un sistema que proyecta orden absoluto, una irregularidad visible es un mensaje peligroso. El Estado se sostenía también en la imagen de invulnerabilidad.
muros que no colapsan, estructuras que sobreviven a la tierra temblando. Si una construcción fallaba, no fallaba solo la técnica, fallaba la narrativa de superioridad. Por eso la tolerancia al error era mínima. El proceso era lento, preciso, obsesivo. Tallar una piedra significaba escucharla, entender su beta, prever su comportamiento bajo presión. No hay cemento que oculte imperfecciones. No hay revestimiento que disimule. Todo queda expuesto. Y lo expuesto no admite error. Piensa en el momento exacto de colocar el bloque. Varias manos. Coordinación perfecta. Si se daña un borde, si se fractura una esquina, el ajuste cambia. Y cambiar implica volver a empezar. Tiempo perdido. Energía perdida. Recursos perdidos. En un imperio vasto, el desperdicio no es menor. La disciplina del error no era brutalidad visible. Era exigencia estructural. Repetición hasta lograr ajuste perfecto. Porque el muro no solo sostenía peso, sostenía legitimidad. Cuando la tierra temblaba y los muros permanecían, el mensaje era claro. El orden resiste. Pero si una sección colapsaba, la confianza se erosionaba. El cuarto error imperdonable no es espectacular, es microscópico. Un borde mal alineado, una superficie no completamente nivelada. Sin embargo, en arquitectura de precisión, lo microscópico escala, se amplifica con el tiempo. El cantero trabajaba sabiendo que su obra podía sobrevivir siglos, y también su error. Esa conciencia transforma la mano, la vuelve cautelosa, tensa, porque cada golpe mal dado es irreversible. No hay borrador en piedra, no hay corrección digital, solo material y decisión. Así funcionaba la disciplina del error. No como terror visible, sino como estándar inquebrantable. En el imperio inca, incluso la piedra sabía que no podía fallar. Error número 5. La hidroacústica del control. El agua no siempre fue solo agua. En ciertos recintos sagrados, el sonido no era casual. Era presencia, era atmósfera diseñada. Piensa en Tambo Machai, canales estrechos, caídas precisas, superficies de piedra que amplifican cada gota. El agua golpea y la piedra responde. El eco no se dispersa, se concentra. No hablamos de magia, hablamos de percepción. El sonido grave activa alerta. El sonido constante induce concentración. Y cuando el entorno controla lo que sientes, controla cómo decides. Imagina a la élite reunida en un espacio cerrado. Conversaciones políticas, decisiones delicadas. Al fondo, el agua nunca se detiene. No es silencio, es presión continua. El sonido constante altera el ritmo interno. Obliga a elevar la voz o a bajar el tono. Reduce distracciones externas. El entorno empieza a dirigir la mente. ¿Fue casual? Tal vez, pero la precisión hidráulica sugiere algo más que ornamentación. Las caídas están medidas, las inclinaciones calculadas, el flujo regulado. Si el agua corre demasiado fuerte, ensordece. Si es demasiado débil, desaparece. Aquí no desaparece, se mantiene, estable, persistente, como una presencia que no se apaga. El quinto error imperdonable no era visible, era ambiental. Alterar el flujo, modificar la resonancia, romper la constancia. Un canal mal nivelado cambia la frecuencia. Una piedra desplazada altera el eco. Y si el entorno pierde coherencia sonora, pierde efecto.
En un imperio que entendía la importancia del ritual, el ambiente era parte del mensaje. El agua limpiaba, sí, pero también marcaba ritmo, sostenía solemnidad. Tal vez incluso reforzaba jerarquía, porque quien domina el entorno, domina la experiencia, y quien domina la experiencia, influye en la decisión. No hablamos de programación mental, hablamos de arquitectura que condiciona. Si una reunión crucial se realiza en un espacio donde el sonido envuelve, donde el eco amplifica cada palabra, la percepción cambia. El error no es técnico solamente, es estratégico. Permitir que el sonido se vuelva caótico sería permitir que la atmósfera se rompa. Y en un sistema obsesionado con el orden, el caos sensorial no es aceptable. Por eso el agua debía fluir perfecta, constante, medida. El quinto error imperdonable no es dramático como una guerra, no es visible como un muro agrietado. Es sutil, pero poderoso, porque demuestra algo inquietante. El imperio no solo controlaba piedra y territorio, también controlaba ambiente y percepción. Y cuando controlas percepción, reduces incertidumbre, refuerzas autoridad. 5 errores, 5 zonas sin margen, 5 lugares donde fallar no era opción. Sacerdotes que no podían dudar, mensajeros que no podían retrasarse, aquías que no podían equivocarse, canteros que no podían desalinear, y entornos que no podían desordenarse. Ese fue el verdadero poder. No solo expansión territorial, sino disciplina estructural. Un sistema diseñado para minimizar el error humano. Y ahora la pregunta es inevitable. ¿Cuánto margen de error toleramos hoy? ¿Cuánto depende de decisiones que parecen pequeñas? Si este recorrido te hizo ver el imperio desde otra perspectiva, suscríbete, porque todavía quedan historias donde el poder no se sostiene con fuerza, sino con precisión.